Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos, continuamos con más. Este fin de semana, la noche del sábado 15 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió sobre la concesión del campo Sacha. Hubo posturas divididas, evidentemente, alrededor de este tema. De un lado, desde el bloque oficialista se sostuvo que Petroecuador no tiene la capacidad para mejorar la producción de crudo, mientras que desde el ala de la Revolución Ciudadana e Independientes se cuestionaron las razones por las que el gobierno quiere concesionar este campo petrolero. En el contexto de esta sesión, así como previamente en una sesión que mantuvo una de las comisiones para tratar este tema, la Comisión de Fiscalización, intervino David Almeida, quien es secretario de la Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, donde pudo exponer precisamente la visión alrededor de este hecho. David nos acompaña esta mañana también vía telemática. Vamos a dialogar sobre esta temática. David, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación. David, para conocimiento de la audiencia y para aterrizar un poco estos elementos que los daba yo como preámbulo de la entrevista, expliquemos por qué no solo en este gobierno, sino desde gobiernos anteriores existe esta intención de concesionar el campo Sacha. Bueno, en realidad, toda la historia petrolera del país ha habido interés de compañías internacionales de llevarse los recursos petroleros de la nación. De hecho, la historia petrolera del país no inicia siquiera en el oriente, sino en la península de Santa Elena, y durante 50 años hubo una empresa privada, la British Petroleum, que antes se llamaba Anglo Ecuadorian, la que se llevaba todos los recursos de la península y no le quedó nada al país. Por eso el país no recuerda casi su historia petrolera. Y después de la explotación del oriente, evidentemente los mismos intereses han estado siempre en juego. En el caso de Sacha, Sacha es el principal campo petrolero del país. Es un campo muy noble, que tiene un crudo liviano, que tiene un costo de producción bajísimo. En los últimos 6 años el promedio ha sido $8 el barril, incluido las inversiones que se han realizado. Es quizá el único campo que en los últimos años ha logrado incrementos importantísimos de producción. Venía con una producción en franco incremento en los últimos 3 años. Y por tanto es evidente que siempre los capitales privados buscan además la ganancia fácil, ¿no? No es que nosotros estemos en contra de la participación privada en todo. Puede haber participación privada que le sirva al país, por ejemplo, compartiendo riesgo geológico en campos de difícil acceso, donde no hemos hecho nada, pero ellos apuntan siempre a los campos en donde el pueblo ecuatoriano ya invirtió, que están en producción, que ya no tienen riesgo geológico, es decir, donde el beneficio neto es ya tangible. Sacha le entrega al Estado ecuatoriano cerca de $1.700 millones anuales en renta, es decir, ya utilidad de producción. Y obviamente por eso es al que le ponen los ojos las compañías privadas de la mano de los gobiernos de turno, pero como usted bien dice, no es el único gobierno que lo ha intentado. Digamos, sí, es el que está más cerca de lograrlo, porque incluso lo están haciendo violando la ley, sentencias de la Corte Constitucional, y además tratando de forzar una supuesta participación de una empresa estatal, cuando en realidad el mayor interesado es una empresa privada. ¿Por qué decimos que se intenta la concesión violando la ley? Nos referimos a este pronunciamiento que ya tuvo en 2023 la Corte Constitucional de echar abajo una reforma que se hizo precisamente a la ley de hidrocarburos que impulsó en su momento el expresidente Lasso. Precisamente. La reforma de Guillermo Lasso, la ley de hidrocarburos, lo que pretendía era que se pueda hacer lo que no se puede hacer con la ley vigente, que es entregarle campos en producción bajo contratos de participación a empresas particulares. Esta reforma fue declarada inconstitucional por la Corte precisamente en 2023, con efectos de su sentencia en adelante. Eso quiere decir que desde 2023 no puede realizarse este tipo de operaciones. Nos llama la atención que dentro de los considerandos del Acuerdo Ministerial 040 del Ministerio de Energía, en donde ordenan la devolución del campo Sacha al Ministerio por Petroecuador, en los considerandos se cita el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, que fue declarado inconstitucional. Es decir, siguen intentando, bajo una ley que ya no está vigente, el entregar el campo a este consorcio de participación privada,
violentando es una sentencia de la Corte Constitucional. Por eso es que nosotros, una de las acciones que hemos planteado en conjunto con el Frente de Defensa Petrolero, es precisamente plantear una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, solicitando una medida cautelar, porque lo que está haciendo el Ministerio de Energía es violando una sentencia de la propia Corte. David, ¿Petroecuador tiene o no la capacidad de mejorar la producción de crudo, como habría sostenido el bloque de legisladores del movimiento oficialista durante la sesión del Pleno? Ellos alegaban que no. Decimos que el campo Sacha es un campo denominado maduro, tiene más de 50 años de operación ya, de producción como tal. Hablaba usted y hacía referencia a el bajo costo de producción versus la rentabilidad que ofrece al país, pero ¿por qué se sostiene esto de parte del bloque oficialista? Porque tratan o tienen que tratar de justificar una operación de este estilo de alguna manera, ¿no? Pero si uno analiza los datos históricos, incluso los recientes, puede encontrar de que Petroecuador tiene toda la capacidad no solo para operar, sino para incrementar la producción. Desde 2021 hasta 2024, la producción se incrementó en manos de Petroecuador de 60,000 barriles de petróleo por día a 77,000 barriles de petróleo por día y continuaba incrementando. Lo que ha hecho más bien el gobierno en este año, con pretexto del acuerdo 040 y de que van a privatizar el campo, es cortar las inversiones que estaban presupuestadas para el campo y que estaban en vías incluso de renovación de contratos, por ejemplo, de torres de perforación y otros, que son necesarios para poder incrementar la producción. Es decir, Petroecuador tiene la capacidad. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en este momento es que están saboteando la capacidad de Petroecuador para hacerlo. Pero la data histórica demuestra de que se puede realizar. De hecho, Sacha está en camino a un pico de producción que no ha tenido en muchos años en su historia de producción. Y la proyección de Petroecuador era levantar la producción a cerca de 100,000 barriles de petróleo por día solamente con inversión estatal. Y cuando nos dicen a nosotros, es que el Estado no tiene plata, eso también es falso, porque solo en los últimos años, en los últimos 3 años, se ha invertido en promedio cerca de 130 millones de dólares para levantar la producción. Por eso es que incrementa, porque caso contrario no se hubiera podido subir la producción. Es decir, el propio campo genera la renta suficiente para poder incrementar y el retorno es enorme. Si usted invierte 130 y recibe de rentabilidad 1.700 millones, es una rentabilidad que no se presenta en cualquier otro negocio legal, por lo menos. Y en ese sentido, es importante que se mantenga en manos del pueblo ecuatoriano. Hablemos de estas otras implicaciones que traería en negativo, en este caso para el Ecuador, como sostienen, de este hecho de concesionar este campo petrolero, porque durante la discusión en la legislatura también se hizo referencia al peligro que significaría que este contrato deje abierta la posibilidad de someterse al arbitraje internacional en caso de controversias que pudieran surgir. Sí, mire, nosotros estamos jugando aquí un poco al abogado del diablo, ¿no? Sí nos llama la atención de que esta operación esté saliendo de manera apresurada en un contexto electoral en donde va a haber cambio de gobierno. Nos preocupa que lo que pretende el gobierno en conjunto con este consorcio privado es dejar asegurando el contrato para la empresa privada, de forma de que en el eventual caso de que se diera un cambio de gobierno, quedara blindado con candados para que no se pueda rever lo que se ha realizado de último momento. Y el candado sería precisamente la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional en el contrato. En ese caso, ustedes conocen, siempre en los tribunales de arbitraje internacional, el Ecuador siempre pierde. Perdiendo. Exacto, termina perdiendo, aun cuando tengamos la razón, porque muchas veces las terminaciones, caducidades y demás de los contratos han sido en base a la legislación ecuatoriana y a los propios contratos, al incumplimiento de las contratistas o a la violación de la ley. Sin embargo, en estos tribunales siempre se le termina dando la razón a la empresa privada y termina con indemnizaciones millonarias. Entonces es posible, jugando al abogado del diablo, como digo, que esta movida de última hora, apresurada, lo que pretenda es dejar este candado para que en el caso de que el Ecuador tenga que rever esto porque se ha incumplido la ley, porque el consorcio no tiene participación estatal mayoritaria de empresa extranjera estatal, como se dice,
o por cualquier otra situación, por incapacidad financiera, etcétera, luego tengan que recibir una jugosa indemnización del Estado a título gratuito, ¿no? Y ojo que esto tampoco se dice de gana. El consorcio, la empresa Petrolia, que es la que está detrás de este contrato, por más de que digan que es Sinopec, el que da la cara es Petrolia, quien habla en los medios de comunicación es Petrolia. Es una compañía que es una filial de una empresa que se llama New Stratus Energy de Canadá, que ya pasó por Colombia y que tuvo a su cargo la operación uno de los principales campos en Colombia que se llama el Campo Rubiales. Con los compañeros de Ecopetrol, que nosotros tenemos contacto, nosotros hemos conversado a ver cuál ha sido la historia de esto, y resulta que Ecopetrol tuvo que volverse a hacer cargo del Campo Rubiales precisamente por el desastroso desarrollo de operaciones que tuvo esta empresa en Colombia, en un campo importante del país. Esta misma empresa vino en 2023 y compró las acciones, perdón, 2022, y compró las acciones un año antes de que terminara la operación del bloque 16 que operaba Repsol, el 100% con miras a la renovación del contrato. El bloque 16 es un bloque que opera con cerca de 12,000 barriles de petróleo por día en ese entonces. Y pretendían que se les extienda el contrato nuevamente. El Ministerio de Energía analiza esto y declara no extenderles el contrato a ellos, con el argumento de que no tienen suficiente capacidad técnica y financiera para hacerse cargo del bloque. Un bloque de 10,000 barriles, de 12,000 barriles de petróleo por día en ese entonces. ¿Cómo es que si es que no pueden hacerse cargo de un bloque de ese tamaño, pueden hacerse cargo de uno que actualmente produce 77,000 barriles de petróleo por día? Entonces, esos son los cuestionamientos que estamos haciendo y por eso vemos que posiblemente lo que se pretende es hacer esto de manera apresurada para dejar puesto un candado que después permita que tengan jugosas indemnizaciones en tribunales de arbitraje internacional. David, aunque queda clara la postura, sí quisiera una visión respecto de otra tesis que se maneja por parte del Grupo Transformación Energética, que según se refiere, reúne especialistas del sector eléctrico y petrolero. Ellos alertan que no es favorable una concesión directa, sino que se debe llevar adelante una concesión mediante una licitación abierta y competitiva, haciendo referencia a las características del campo que por sus particularidades, por sus años de operación, requiere de inversiones en técnicas avanzadas de recuperación secundaria y terciaria, además de la perforación de pozos profundos. Y según alegan, solo empresas con experiencia y capacidad financiera para realizar estos trabajos podrían garantizar una gestión eficiente. ¿Qué lectura merece esta postura? Mire, nuevamente, y con el respeto a los varios criterios, ¿no? Yo en eso podemos discrepar entre técnicos, pero hay que conocer un poco la historia del campo también. En Sacha se vienen haciendo proyectos de recuperación secundaria desde los años 80. Es decir, no es que es algo nuevo. Yo no estoy de acuerdo en que se concesione un campo si es que la matemática no me da beneficios mayores durante esa concesión. Es decir, el problema aquí no es la concesión per se. Si es que una concesión permitiera que en la matemática esa intervención de la empresa privada resultara en una mayor rentabilidad, es decir, en un menor costo de producción del que tiene la empresa estatal, pues no habría discusión y simplemente se permitiría o se diera paso a la concesión. El problema es que la matemática en este caso no hay forma que cierre con la participación de un tercero, porque el costo de producción para el Estado es tan bajo en este momento, es el más bajo de todos los campos del país y uno de los más bajos de la región, que la participación de un tercero lo único que haría es que esa rentabilidad se reparta con el tercero, es decir, que disminuye el margen de rentabilidad para el Estado. Cuando se hace ese análisis matemático, por ejemplo, a pesar de que en este mismo caso han planteado que es una ganga lo que nos están ofreciendo, porque nos están dejando el 80% de la participación de crudo y solo se llevan el 20% y ellos se van a hacer el cargo de las inversiones y del costo operativo y demás. Cuando usted hace la matemática, se da cuenta de que existe una pérdida para el Estado de cerca de 1.044 millones de dólares en rentabilidad, versus lo que ha venido haciendo el Estado. Cuando nosotros analizamos ese mismo modelo planteado en los últimos 6 años de operación, es decir, ya no sobre proyecciones, sino sobre datos reales, encontramos que si hubiéramos aplicado un modelo similar, en los últimos 6 años el Estado ecuatoriano hubiera perdido 302 millones de dólares. Entonces, el problema acá no es una posición ideológica, que es lo que nos quieren imponer de decir, no, siempre hay que meter a la empresa privada en todas partes.
No, esto es una simple cuestión de matemática. Si la matemática me da para que tenga más beneficio el Estado, lo hago. Si la matemática me dice, no, hazlo solo porque te sale más beneficio hacerlo solo, hay que hacerlo solo. Por eso yo decía hace un momento, nosotros no nos oponemos a la participación privada porque sí o por una cuestión ideológica. Si es que hay operaciones de riesgo en otros bloques, en donde hay que hacer exploración desde cero, en donde el riesgo geológico es demasiado alto, es evidente que el apoyo de una empresa privada que comparte el riesgo con el Estado puede ser beneficioso para el país. Pero en este caso particular, no. Entonces, no se trata solamente de escoger a la empresa, como esta no me gusta, voy a escoger a otra empresa privada, sino de hacer los cálculos, la matemática y resolver el problema de manera técnica. Y lo último, David, para concluir entonces, ¿ustedes avanzarán en esta acción de protección que se anuncia para evitar que se viabilice la concesión mediante este acuerdo ministerial suscrito en diciembre pasado? Sí, bueno, ya presentamos, de hecho, una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Estamos esperando que la Corte reaccione, ¿no? Sí nos parece importante también el hecho de que se haya levantado hacia el debate político nacional el tema de Sacha. Nosotros, de hecho, venimos peleando esto desde septiembre del año pasado. A mí me persiguieron y me sacaron de Petroecuador por visto bueno, por haber dado una declaración, un medio de comunicación, alertando lo que estaban haciendo con Sacha ya en septiembre del año pasado. Y sin embargo, al parecer, en este momento, en una coyuntura electoral, se ha tornado más importante el debate. Bueno, es importante que se debata porque el país no está debatiendo cuestiones tan importantes y finalmente este tipo de negocios que son la renta que permite al Estado tener ingresos para poderle exigir derechos, es lo que se quieren llevar, ¿no? Y para nosotros es importante que se dé este debate y sobre todo que el presidente también sea consecuente con sus declaraciones. Recuerden que cuando estábamos en el periodo electoral anterior, cuando ganó la elección el presidente Noboa, él le decía al presidente Lasso, vea, por favor no firme contratos de última hora, déjeme revisar lo que va a hacer. Lo mismo le decimos hoy, en un periodo electoral, ¿por qué el apresuramiento para firmar esta concesión de Sacha cuando debería ser una situación que debería analizarla con tranquilidad la opinión pública, el pueblo ecuatoriano y el gobierno que le toque manejar el sector hidrocarburífero? Correcto, David, y seguimos pendientes de este tema. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta entrevista. Muchas gracias igualmente por la invitación. David Almeida, quien es secretario de la ANTEP, Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, en diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión. 7 de la mañana, 59 minutos.